Bienvenidos a un nuevo video, mis escribas. Hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más fascinantes y admiradas de la historia medieval, Balduino IV de Jerusalén. Este rey no solo fue conocido por su valentía en el campo de batalla, sino también por su lucha personal contra una enfermedad devastadora. A pesar de enfrentarse a una de las pruebas más difíciles que podría imaginarse, Balduino IV demostró ser un líder excepcional, enfrentando tanto a sus enemigos externos como a su propio destino. Hoy exploraremos cómo un joven, diagnosticado con lepra desde temprana edad, desafió todas las expectativas, defendió su reino y dejó una huella indeleble en la historia. Así que acompáñame mientras descubrimos la vida de Balduino IV, el rey que nunca dejó que su discapacidad lo definiera. Jerusalén en el siglo XII. Jerusalén, en el siglo XII, era una ciudad crucial tanto en el plano religioso como estratégico. Durante este periodo, el control de Jerusalén era disputado por musulmanes y cristianos, convirtiéndola en el centro de las tensiones entre las dos religiones. Tras la Primera Cruzada de 1096 a 1099, los cruzados europeos, principalmente franceses, establecieron el Reino Latino de Jerusalén, un estado cristiano en territorio musulmán. Aunque la ciudad era un símbolo de fe para cristianos, musulmanes y judíos, su existencia como reino cristiano era frágil, dada su ubicación en un entorno hostil. La convivencia entre los diferentes grupos religiosos era tensa, con leyes que favorecían a los francos, cruzados, sobre los musulmanes, judíos y cristianos orientales. A pesar de esto, el reino latino dependía en gran medida del comercio y las peregrinaciones religiosas para su economía. Sin embargo, la estabilidad del reino era constantemente amenazada por la expansión del sultán Saladino, quien había unificado a las fuerzas musulmanas y luchaba por recuperar Jerusalén para el Islam. En este contexto de inestabilidad, surgió Balduino IV, quien se convertiría en una figura clave en la historia de Jerusalén. La familia de Balduino IV. La familia de Balduino jugó un papel central en los eventos políticos de Jerusalén en el siglo XII. Aunque Balduino IV pertenecía a la dinastía de los Aniu, su padre, Amalarico, no era rey en su origen. En realidad, era hermano del rey Balduino III de Jerusalén. Tras la muerte de su hermano, Amalarico ascendió al trono, pero su reinado fue problemático. Intentó expandir el reino hacia Egipto, pero fracasó debido a conflictos internos y rivalidades con el Imperio bizantino, lo que minó su autoridad. Un detalle importante es que Balduino IV no fue criado por su madre, Inés de Courtenay. Desde joven, vivió bajo la tutela de otras figuras, lo que influyó en su desarrollo emocional y político. Además, su madre había sido repudiada por su padre bajo presiones políticas, lo que complicó aún más la relación familiar. Balduino IV también tenía una hermanastra, Isabel, que desempeñó un rol crucial en las luchas por el poder dentro del reino, y una madrastra, lo que enriqueció aún más el complejo panorama familiar. Las hermanas de Balduino IV, Sibila e Isabel, fueron figuras clave en las luchas por el poder dentro del reino. Sibila se casó con Guy de Lusignan, quien sería un personaje controvertido en la historia del reino, mientras que Isabel se convirtió en un elemento importante de las alianzas matrimoniales para consolidar el poder de la familia real. La corte de Jerusalén estaba plagada de intrigas y rivalidades, con nobles y órdenes militares luchando por influir en el trono. Nacimiento y diagnóstico de lepra. Balduino IV nació en 1161, en un momento de relativa estabilidad para el reino latino de Jerusalén. Sin embargo, su destino fue marcado por una enfermedad que se desarrolló cuando tenía apenas 9 años. Durante un juego en la corte, donde los niños se pellizcaban entre sí, uno de sus tutores notó que Balduino no sentía dolor cuando lo pellizcaban. Este comportamiento extraño llevó al tutor, el cronista Guillermo de Tiro, a sospechar que algo no estaba bien con la salud del joven príncipe. El diagnóstico resultó ser que Balduino padecía de lepra, una enfermedad temida y estigmatizada en la Edad Media. La lepra era vista como una condena divina y una impureza moral, y aquellos que la padecían eran excluidos de la sociedad. Este diagnóstico fue devastador para su familia, especialmente para su padre, Amalarico, quien se preocupó profundamente por la salud de su hijo. Desesperado por encontrar una solución, Amalarico envió a traer médicos de todas partes, sin importar su religión o nacionalidad, en busca de una cura. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano, la lepra de Balduino no tenía cura.
A pesar de este diagnóstico, la corte decidió no excluir a Balduino de su educación ni de su futuro como heredero. Su padre insistió en prepararlo para el trono, y la Iglesia, viendo en él un ejemplo de sacrificio divino, lo interpretó como una prueba de Dios similar a la de Job, el hombre bíblico que fue puesto a prueba. De esta forma, aunque la lepra le causaba severos daños físicos, Balduino no fue apartado de su rol como futuro rey. A medida que la enfermedad avanzaba, Balduino perdió gradualmente la movilidad y la visión. A pesar de sus limitaciones físicas, su capacidad para liderar y tomar decisiones políticas no se vio afectada. La lepra, lejos de ser una debilidad, se convirtió en una parte integral de su identidad, destacando su valentía, determinación y su firme compromiso con su deber como monarca. Reinado y campañas militares. Balduino IV, a pesar de su juventud y de la grave discapacidad que le causaba la lepra, fue un rey excepcionalmente valiente y astuto, capaz de enfrentar los desafíos más duros que su reino tenía por delante. Durante su reinado, el principal desafío fue la amenaza constante de Saladino, el sultán musulmán que unificó las tierras musulmanas y lanzó varias invasiones con el objetivo de recuperar Jerusalén. A lo largo de su gobierno, Balduino IV participó en diversas campañas militares, demostrando una destreza táctica y un coraje que sorprendieron incluso a sus enemigos. Coronación de Balduino IV. Balduino IV fue coronado rey de Jerusalén en 1174, a la edad de solo 13 años, tras la muerte de su padre, Amalrico I. Su ascenso al trono fue un momento de gran importancia, pero también de gran incertidumbre, ya que el reino se encontraba en una situación vulnerable debido a las amenazas externas de Saladino y a las luchas internas por el poder. A pesar de su corta edad y de ser diagnosticado con lepra a una edad temprana, su valía como líder comenzó a manifestarse rápidamente. La coronación fue un evento solemne, marcado por la incertidumbre sobre su capacidad para gobernar debido a su enfermedad, pero pronto demostró que su mente y su fortaleza de carácter estaban por encima de su condición física. Su juventud no fue un obstáculo para que asumiera las riendas del reino y demostrara, con el tiempo, que tenía la capacidad de gobernar con sabiduría, astucia y coraje. La batalla de Mont Gisar. Una de las campañas más significativas ocurrió en 1177, cuando Saladino lanzó una invasión masiva con un ejército mucho más grande que el de los cruzados. A pesar de que su cuerpo ya mostraba los efectos devastadores de la lepra, que le había ido arrebatando movilidad y visión, Balduino IV no vaciló. En la famosa batalla de Mont Gisar, uno de los mayores logros de su reinado, Balduino, con solo 16 años y 4.000 hombres, se enfrentó a los 26.000 soldados de Saladino. La batalla tuvo lugar en un terreno complicado, y Balduino usó su conocimiento del terreno para emboscar al ejército enemigo. A pesar de su enfermedad y de estar cada vez más limitado físicamente, lideró a su ejército con valentía y estrategia, logrando una victoria que fue considerada milagrosa por muchos de sus contemporáneos. El hecho de que Balduino IV estuviera casi sin movilidad debido a la lepra y aún así liderara personalmente a sus tropas es testimonio de su extraordinario coraje y determinación. Con cada paso que daba en el campo de batalla, su capacidad para inspirar a sus hombres y su fe en su misión se volvían aún más evidentes. No solo demostró ser un líder militar excepcional, sino que su resistencia personal ante la adversidad mostró al mundo que no era el físico lo que definía a un verdadero líder, sino su voluntad y el compromiso con su pueblo. A lo largo de su reinado, Balduino no solo se enfrentó a Saladino en el campo de batalla, sino que también jugó una hábil partida diplomática. En lugar de depender únicamente de la confrontación directa, el rey estableció treguas y alianzas estratégicas, incluyendo la alianza con los templarios y otros órdenes militares, para ganar tiempo y fortalecer sus defensas. A medida que su salud empeoraba, Balduino fue delegado más tareas a sus hombres de confianza, pero nunca perdió el control político y siguió tomando decisiones clave en el gobierno del reino. Su reinado estuvo marcado por esta constante lucha por la supervivencia del reino latino de Jerusalén, entre las batallas militares y las maniobras diplomáticas. Aunque la lepra le iba arrebatando gradualmente sus capacidades físicas, su legado como un líder feroz y comprometido perdura, ya que mantuvo su reino unido y resistente ante las presiones externas. Balduino y los cruzados. La relación de Balduino IV con los cruzados europeos fue compleja y a menudo tensa.
si bien las órdenes militares locales, como los hospitalarios y los templarios, le brindaron apoyo en su lucha por mantener el control del reino latino de Jerusalén, las relaciones con los cruzados recién llegados desde Europa fueron más difíciles. Estos nobles europeos, que no entendían completamente las circunstancias locales ni la política del reino, a menudo menospreciaban la autoridad de Balduino IV, viéndolo como un líder débil debido a su enfermedad. Sin embargo, Balduino no solo era un líder militar talentoso, sino también un astuto político que supo manejar estos desafíos. Uno de los episodios más difíciles de su reinado fue la presencia de Reinaldo de Chatillon, un caballero aventurero y ambicioso que, a pesar de ser parte de la nobleza, actuaba de manera independiente. Reinaldo violó las treguas con Saladino, atacando caravanas musulmanas y causando una serie de enfrentamientos innecesarios que pusieron en peligro la estabilidad del reino. Aunque Balduino intentó mediar y controlar las acciones de Reinaldo, este no solo desafió abiertamente la autoridad del rey, sino que también socavó su liderazgo en momentos cruciales. A pesar de estas tensiones internas, Balduino IV siguió luchando por mantener la unidad del reino. En sus cartas a los monarcas europeos, como Felipe II de Francia, pidió ayuda para defender Jerusalén de Saladino, advirtiendo de la creciente amenaza. Sin embargo, sus llamados fueron ignorados. La falta de apoyo de los reinos europeos fue una constante a lo largo de su reinado, lo que dejó a Jerusalén vulnerable frente a la presión de Saladino. A pesar de ello, Balduino IV logró mantener unido el reino en gran parte gracias a su carisma, a su profundo sentido de responsabilidad hacia su gente y a su fe inquebrantable en la causa. A pesar de las dificultades con los cruzados europeos, Balduino IV tuvo el respaldo de muchos de sus nobles y caballeros locales, quienes apreciaban su valentía, su sabiduría y su firme liderazgo. En un tiempo en el que las lealtades podían ser frágiles y la política era intrincada, Balduino supo equilibrar la diplomacia y la guerra para asegurar la supervivencia de su reino, lo cual demuestra su habilidad como líder en circunstancias difíciles. Últimos años y muerte. A medida que la lepra de Balduino avanzaba, su capacidad para gobernar y participar directamente en las campañas militares se fue reduciendo. Para 1183, la enfermedad había hecho mella en su cuerpo de tal forma que se encontraba ciego y paralizado, gobernando desde una litera mientras dictaba órdenes a través de sus consejeros más cercanos. A pesar de la creciente debilidad de su cuerpo, su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Consciente de que su tiempo en el trono llegaba a su fin, el rey trató de asegurar la sucesión de manera que el reino no cayera en las manos de sus enemigos internos. Balduino IV coronó a su sobrino, Balduino V, un niño de solo 5 años, como su sucesor. Este gesto fue una medida para evitar que Guy de Lusignan, el esposo de su hermana Sibila, tomara el trono. Aunque este plan fue bien intencionado, no tuvo el éxito esperado, ya que las luchas internas entre los nobles de Jerusalén y las rivalidades entre diferentes facciones hicieron que la transición fuera más difícil de lo que Balduino IV había anticipado. A pesar de sus esfuerzos, la fragilidad del reino y las intrigas dentro de la corte continuaron socavando la estabilidad del reino. El 16 de marzo de 1185, Balduino IV murió a la edad de 24 años, un joven cuyo reinado estuvo marcado por la lucha constante contra la enfermedad y la guerra. Su muerte fue un golpe devastador para el reino latino de Jerusalén, que ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante la expansión de Saladino. El legado de Balduino IV, su valentía y su sacrificio, perdura en la memoria histórica como el rey que luchó contra su destino y enfrentó sus adversidades con una determinación inquebrantable. Entierro de Balduino IV. El entierro de Balduino fue un evento solemne y cargado de simbolismo religioso. A pesar de que su cuerpo estaba marcado por los efectos devastadores de la lepra, fue enterrado con gran respeto en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para los cristianos en Jerusalén. Los cronistas de la época relataron que tanto nobles como plebeyos lamentaron su muerte, reconociendo que con él moría la última esperanza de resistir a Saladino. La figura de Balduino IV como un rey valiente, que enfrentó una enfermedad devastadora mientras defendía su reino, fue un símbolo de resiliencia y sacrificio para su pueblo. Su tumba se encontraba en el cruce del transepto sur, lo cual resulta un poco difícil de imaginar debido a la forma algo peculiar del Santo Sepulcro, pero esencialmente estaba en el centro de la iglesia. Aunque sabemos cómo lucían algunas de las tumbas, no parece que nadie haya hecho un esfuerzo por describir o ilustrar cómo era la tumba de Balduino IV.
La iglesia y las tumbas sobrevivieron a la reconquista de Jerusalén por parte de Saladino unos años después, en 1187. Posteriormente, los cruzados recuperaron la ciudad en 1229, aunque la perdieron nuevamente cuando los turcos jorazmienses la saquearon en 1244. Durante este saqueo, los jorazmienses destruyeron la iglesia y, según relatos tanto cristianos como musulmanes, desenterraron las tumbas, dispersando o quemando los restos. Sin embargo, en el siglo XIII, los peregrinos cristianos que visitaron la ciudad informaron que las tumbas seguían intactas, lo que sugiere que tal vez fueron restauradas después de 1244, o que la destrucción por parte de los jorazmienses fue exagerada en los relatos históricos. Mitos: la corona de espinas, la máscara y la resistencia ante la adversidad. Uno de los mitos más interesantes que rodean a Balduino IV es el de su negativa a usar una corona real en la misma tierra donde Jesucristo usó una corona de espinas. Este mito se ha popularizado en relatos posteriores, pero es importante señalar que, en realidad, la idea de rechazar una corona no surgió de Balduino IV, sino del primer rey de Jerusalén, Godofredo de Bobillón, quien se negó a ser coronado rey en un gesto simbólico, al considerar que solo Cristo merecía ese honor. Sin embargo, el mito de que Balduino IV también se negó a usar la corona, debido a la conexión con la corona de espinas, ha perdurado como parte de la leyenda que envuelve a este rey. A pesar de los mitos, la realidad es que Balduino IV no solo enfrentó la dureza de su enfermedad, sino que también tuvo que lidiar con el rechazo y el desprecio de aquellos que no entendían su sufrimiento. Balduino no solo sufrió físicamente por la lepra, sino que también soportó humillaciones emocionales. Durante su vida, fue víctima de crueles apodos que lo deshumanizaban, como el del Rey Cerdo, un sobrenombre repugnante que le fue dado por quienes no entendían ni respetaban su sacrificio y valentía. Estos apodos se añadieron al dolor físico que ya le causaba su enfermedad, creando severamente una pesadilla emocional además de la física. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Balduino se ganó una profunda admiración por parte de su pueblo. La gente lo veía como un símbolo de resistencia y de lucha contra las adversidades. El pueblo luchaba por mantener su trono, reconociendo que su rey no solo estaba enfrentando a los enemigos externos, sino que también luchaba contra un destino cruel. Balduino IV era un ejemplo de valentía para su pueblo, quien veía en su sacrificio una fuente de inspiración. Incluso su mayor enemigo, Saladino, reconoció y admiró la determinación y sabiduría de Balduino, aunque sus fuerzas estaban a menudo en conflicto. Saladino respetaba la capacidad de Balduino para liderar y la valentía con la que enfrentaba su enfermedad, lo que reflejaba un respeto mutuo entre dos grandes figuras de la historia medieval. La figura de Balduino, entonces, no solo es recordada por su dolor y su lucha física, sino por la grandeza de su carácter ante circunstancias que habrían doblegado a muchos otros. Otro mito que ha perdurado a lo largo del tiempo es el de la máscara de hierro. Esta historia popularizada en películas y novelas sugiere que Balduino usaba una máscara para ocultar su rostro desfigurado por la lepra. Sin embargo, las crónicas medievales nunca mencionan que el rey utilizara tal máscara. Es posible que, en algunos momentos, haya cubierto su rostro con un velo o algún tipo de tela debido a las heridas o la desfiguración que su enfermedad le causó, pero la idea de una máscara de hierro es completamente falsa. En lugar de enfocarse en su apariencia, los relatos contemporáneos se concentraban en su valentía, su determinación y la fuerza de su carácter, cualidades que lo definieron mucho más que su aspecto físico. Y así, llegamos al final de nuestra exploración sobre la vida de Balduino IV de Jerusalén. Un hombre que, a pesar de su juventud y de la enfermedad que amenazaba con destruir su cuerpo, se mantuvo firme en su compromiso con su reino y su pueblo. A través de su valentía, sacrificio y liderazgo, demostró que, incluso cuando la vida nos pone ante los desafíos más grandes, la determinación y el carácter pueden superar cualquier obstáculo. Balduino IV no solo fue un rey en el trono de Jerusalén, sino un verdadero símbolo de resistencia, admirado por su gente y respetado incluso por sus enemigos. Sin embargo, al final de su vida, Balduino murió sin familia directa que lo acompañara y sin esposa, probablemente siempre casto, debido a la levedad de su salud y la constante lucha con su enfermedad. A pesar de haber sido un gran líder, nunca pudo tener la familia que muchos reyes aspiraban a formar, un recordatorio de los sacrificios que enfrentó en su vida personal mientras luchaba por su reino. Hoy, su legado sigue vivo, no solo por sus victorias militares, sino por la manera en que enfrentó su destino con coraje y dignidad.
Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de un hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de luchar. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Hasta la próxima.